Soy Miguel Gruscoin, soy guionista de televisión y creativo. Hace muchos años que trabajo en la industria y me gustaría transmitirles mis vivencias, experiencias y un poco la pasión que puse en todos estos años. Así que estoy acá para transmitirles esto y bueno, vamos viendo. ¿Cómo va, Miguel? ¿Todo bien? Todo bien, Juanma, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Acá volviendo, viste, al ritmo después de todo el fin de semana, pero nos encontramos bien. Te agarré súper desprevenido, ¿no? Con la llamada. Por supuesto, no sabía que estaban en este nuevo emprendimiento acá. Ok, o sea, tipo, entra en la categoría de emprendimiento. Emprendimiento, Ok, sí, es sí, algo sí. serio. Esto no es un garage, pero casi. ¿Eh? ¿Cómo te agarró el día? El día me agarró bien, descansado. En general estoy trabajando durante la semana. Ahora ya he vuelto de las vacaciones, ahora empezando la temporada un poco alta de laburo después de unos meses, unas semanas de vacaciones Claro. y descanso. Bueno, entonces te agarré en el momento justo, ni bueno ni malo ahí, en el En el momento justo. que estoy retomando la actividad. Me vendiste más como un humorista. Sí, claro. Bueno, no, soy un guionista hace como 40 años que trabajo, 40 años, parece una canción de Arjona, 40 años, en el rubro guión, entretenimiento, misceláneas, como se llame. Empecé trabajando en publicidad, luego en gráfica, en humor gráfico, en Satiricón, primero en Satiricón en la tercera época, luego en la revista Humor, que eso ya es más cercano, aunque vos todavía no No, habías, no, no, sí, me hace vos ruido todavía igual, no créeme habías que me hace nacido, ruido. por ahí le encontraste Sex Humor, que por ahí eso ya en alguna, abajo de alguna cama puede estar, y luego pasé a la televisión. Y después, bueno, digamos, me dedico a hacer guiones de humor y por otra parte la creatividad es como armar formatos o pensar ideas para programas, que es un poco una cosa anexa a la escritura misma de un guión, o de un monólogo, de chistes o de un sketch. Es pensar un formato o pensar una idea para un programa, secciones. Todo eso forma parte de la creatividad, digamos. ¿Y cómo fue, o sea, la decisión de tipo ir por el lado del humor? Bueno, había muchas revistas de humor gráfico y había humor radial en esa época. Bueno, a mí todo ese mundo me gustaba y me fui un poco, por mi historia familiar no tenía ninguna relación con ese mundo, pero me fui acercando llevando pequeñas colaboraciones a los medios y a la gente que trabajaba como guionistas. Entonces yo tendría 21 o 22 años y iba a los canales de televisión o a las productoras. Y bueno, como te contaba, primero empecé trabajando en publicidad, que es como una actividad paralela al humorista, tiene que ver con la creatividad y también una pieza publicitaria, un spot publicitario, en algún punto es parecido a un sketch, no tiene, es una situación, tiene que tener un comienzo, un desarrollo y un remate, solo que eso tiene que ser en 30, 40 segundos. Claro. Por ahí un sketch puede durar, ahora sí duran 2 minutos, 3 en YouTube o en TikTok o en... No, entiendo. Pero en otro momento de la televisión las cosas duraban, un sketch o una situación era mucho más largo, duraba 15 minutos, 20. ¿Corresponde que te preguntas si vos eras gracioso o sos gracioso? Depende del rating. Yo soy gracioso si mide más de 10 puntos, soy gracioso, si no, no. No, yo recuerdo que era, por eso también creo que me dediqué a hacer guiones, porque cuando me sentaba un poco por timidez, en la escuela secundaria, yo hacía por ahí un comentario y el que estaba al lado mío lo decía en voz alta, entonces él vendría a ser
el actor y yo vendría a ser el libretista. Para trabajar en la industria, en televisión o en una serie, hay que tener muchos más conocimientos que el que... O sea, ser stand-upero tiene una virtud, que es animarse y ponerse frente a un público. Eso es valioso para el que lo haga si le sirve. Pero digo, después, yo en mi caso personal, digo, en algunos trabajos busqué guionistas dentro del rubro de los tuiteros y no funcionan, porque hay que conocer, para trabajar en televisión, hay que conocer ciertos códigos que por ahí te voy a hablar de Twitter. Twitter tiene el anonimato, la impunidad y la agresión, ¿viste? Puede ser bardear a cualquiera. No, totalmente, sí. Pero digo, cuando trabajás en un medio, tenés que tener en cuenta un montón más de parámetros para ser gracioso, pero no puedes ser incorrecto, no puedes meterte en un juicio, tenés que saber para qué medio trabajás, a qué público vas dirigido, con qué infraestructura contás. Entonces, tenés que tener todo eso en la cabeza y saber quién es el que lo va a decir, cómo lo va a decir. Es bastante más complejo. Aprovechando, bueno, que nos agarramos los dos mucho del tema, ¿viste? Del mundo, de los medios, de toda la cuestión profesional que gira en torno a toda esta parte, ¿no? Consta, obviamente, hacerte una pregunta, varias, pero empezamos con la más importante. ¿Cómo se siente jugar en las grandes ligas? ¿Es correcto decir las grandes ligas? Porque a mi entender son las grandes ligas. Mira, está bueno, a veces es apasionante ver que cuando un programa tiene buena repercusión y puede llegar a mucha gente. Es también un laburo constante, porque de repente estás en un programa que hace 20 puntos, 30, y se tienen que conjugar un montón de factores, ¿no? Digamos, ¿A qué llamas conjugar? No, tiene que ser qué sé yo, por ahí. Yo en una época trabajaba con Susana Jiménez, hacía el sketch, y el programa tenía cosas que ahora no existe para esta época, para este momento. Tenía 25 puntos de rating. Yo hacía un sketch y tenía que tener 30 puntos, porque había una expectativa y aparte había dinero y ponían plata para eso, y si no tenías 30 puntos de rating no servía y te daban un shot en el orto. Entonces, o sea, era una presión constante. Era una presión constante, pero ahora si un programa tiene 10, 12 puntos es un éxito ahora y está bien. Por ejemplo, bueno, trabajo actualmente hace 10 años en Periodismo para Todos. En algún momento fue un programa que tuvo un suceso y alcanzó 30 puntos de rating. En este momento está en 10. La televisión abierta, los niveles de audiencia se comprimieron mucho, salvo quedaron en pie los espectáculos deportivos o los grandes shows o Masterchef, ese tipo de programas con grandes producciones. ¿Se puede saber la causa? O sea... La causa es que una gran parte o sea, que los jóvenes han dejado la televisión abierta, en gran parte pasa eso. Hay una crisis económica en la industria y también una falta de ideas y de propuestas. Entonces también mucha gente pasó de la televisión abierta, los chicos ya miran otras pantallas, o sea, están en YouTube y en los celulares. Y después, mucha gente mira en edad mediana, clase media, es un público que mira series y mira plataformas. Claro. Entonces, la televisión abierta se circunscribe más a un público en general todo esto, ¿no? Estamos diciendo de
40, 50 años para arriba. Aunque hay programas, obviamente, que tienen una gran amplitud de público. Entonces, la industria de la televisión abierta está atravesando una crisis. Pero por otra parte, el mundo de las plataformas, hay como un tsunami de demanda de contenidos, o sea, de la cantidad de series que hay es como infinita, ¿viste? Tenés todas las plataformas compiten y ahí hay mucha demanda de contenido, de ideas. No tanto, hace 10 años atrás, 15 años, todo el mundo pasaba algo en el programa de Tinelli, que por ahí era un programa de los más vistos, o en algún programa político, y la gente al día siguiente era el comentario de toda del lunes y de la sociedad. Eso dejó de pasar y en una reunión social ahora la gente comenta qué serie está viendo, el otro qué serie está viendo el otro, y nadie se acuerda de nada y todos lo buscan en Google. ¿El guionista busca el personaje principal o el personaje principal busca a su guionista? ¿Se entiende? Sí, bueno, puede ser de cualquiera de las dos maneras, ¿no? O sea, a los efectos laborales, cuando un personaje necesita un guión, convoca a guionistas para armar su equipo. Y por otro lado, si uno es un guionista y está observando, dice, bueno, yo por ejemplo, trabajé muchos años con Tinelli, ¿no? Entonces, cuando no era conocido masivamente, pero yo lo vi en televisión, y entonces dije, esta persona tiene algo gracioso, o por ahí podría potenciar lo que dice, o apoyarlo de alguna manera con lo que yo hago. Entonces lo fui a ver, como te contaba que iba a la revista Humor, fui también y le dije, mira, tengo estas ideas para llevarte. Él me dijo, mira, esto era en el año 80, me están por levantar el programa, creo que me echan de Telefe porque hacía Videomatch y le iba mal. Y bueno, después empezó con los bloopers y le empezó a ir bien, y a partir de ahí yo seguí trabajando con él para los programas de humor, para el tipo de humor que él hacía. Déjame preguntarte lo siguiente. Quiero un poco saber, tu relación, vos siendo Miguel, con tu trabajo, el disfrute, en cuanto a personajes como, si me lo permitís, ¿no? Obviamente, La Nata, Cris Morena, todos los que se encontraban en Polémica en el Bar, Yankelevich, Susana. Sí. ¿Cuál te convoca más para hablar ahora? Mira, de la gente con la que trabajé, comencé trabajando mucho trabajé concretamente con Tinelli 5 años. ¿Lo conociste personalmente? Lo conocí personalmente cuando él comenzaba, como te contaba antes, ni siquiera estaba por darse de baja su programa, le estaban por cancelar. A partir de ese momento no fue creciendo, sino que eyectó su carrera. Entonces, es una persona talentosa como empresario y como, obviamente, como comunicador. Obviamente porque hace 30 años que tiene éxito, y más allá de eso hay muchos que generan mucha polémica. Después trabajé con Roberto Petinato, que hice muchas cosas, que era un humor medio disruptivo para la época. Hice un programa que llamaba Duro de Acostar, que vos eras un niño. Era mi padre, creo. Pero bueno, ese programa
era un humor distinto, estaba en Telefe, tuvo un suceso mediano que estuvo bueno, estaba muy bien producido y duró poco, pero estuvo muy bueno. Puntualmente, por ejemplo, con el caso de La Nata, porque, o sea, hasta ahora, viste, vinimos tocando cosas Sí. del humor, pero con La Nata, ¿era humor puntualmente lo que hacías? Porque ya parecía un programa más justamente crítico. El de La Nata es un programa de político, Sí. periodístico político, pero creo que el segmento que más mide es, salvo, digamos, eso, bueno, podría hablarte mucho de eso, pero bueno, tiene la primera parte, que es la parte humorística, la gente lo espera pues como un resumen en tono más divertido de lo que pasó en la semana. Casi una traducción era lo que tu Cada vez trabajo. ese resumen humorístico es lo que yo hago. La Nata tiene mucha gente que lo admira, quiere, otros que no lo quieren y no lo admiran. Pero muchos, esa parte de humor, de resumen semanal, tiene bastante repercusión. Para hacer la otra parte, que es la parte de investigación periodística, implica una cantidad de recursos que a veces están, ¿no? Y a veces también es complicado tener una bomba periodística una vez por semana. Entonces, esa parte se hace a veces más compleja y es más engorroso. Pero en algunos momentos, o sea, el eje del programa es un programa periodístico y de investigación. Ese es el eje. No, se entiende, por eso tal vez uno... Entonces, La Nata es una persona, como vos me decías antes, que tiene, es gracioso de por sí, cuando habla sin guión es un tipo divertido y sarcástico. Eso es sarcasmo. Entonces, en algún momento, también yo me acerqué a él para ofrecerle a trabajar en algún programa que no era exclusivamente periodístico, y a partir de ahí, bueno, y después también le llevé material de humor para un diario que él hacía, que se llamaba Crítica, de la Argentina. Sí. A partir de ahí quedé con una relación, entonces después me convocó para hacer una cosa en teatro, y luego del teatro empezó el programa de televisión, y tenía intención de hacer un monólogo de humor, entonces ahí me convocó a mí, a Marcelo Birmacher, que es un escritor, y a otro guionista más. La Nata también tiene su propio lenguaje y puede hacerlo él mismo, pero necesitaba el apoyo para tener una visión más de humor, Sí, y remates humorísticos para lo que iba comentando. Mira, yo para trabajar con La Nata yo tengo afinidad con el contenido y con su pensamiento. Quizá no coincido en la totalidad. Yo lo que, digamos, en los medios, cuando a veces se tratan temas sociales o políticos o polémicos, lo que no voy a hacer, el humor creo que te podés reír en general de casi todo. Lo que no voy a hacer humor es sobre cosas que yo no esté de acuerdo. O sea, no voy a... ¿Y eso está pactado desde un comienzo? No, eso es un tema mío que yo digo, bueno, no voy a atacar cosas en las que yo no estoy política o personalmente defiendo, ¿no? No es que haga un chiste a favor de la dictadura porque me paguen. Digamos, trabajo digo, la dictadura como un caso extremo, pero digo, puedo hacer humor dentro de ciertos, sobre casi todo, sobre Cristina Kirchner, sobre el PRO, o sea, el humor es sobre todo, es reírse de todo. Hay programas igual que tienen determinada tendencia, y también sabes que
van orientados más. También, como te comenté al principio, vos tenés que pensar a quién vas dirigido y de qué se va a reír la gente a la que le estás hablando. Eso lo aprendes también como algo básico en la publicidad. ¿A quién te estás dirigiendo? Es la primera pregunta que debes hacer cuando uno trabaja en un programa. Si trabajás, por ejemplo, me dijiste con La Nata, bueno, sabés a qué público te estás dirigiendo, pero al mismo tiempo ese público se puede reír de lo que hace Alberto Fernández, pero también de lo que hace si Macri o Patricia Bullrich. Yo trato de reírme de casi todo, aunque pongo más el acento en los personajes y en las situaciones que me parecen más grotescas, y en eso es en lo que funciona más el humor. ¿Tuviste que adaptarte en los últimos, supongamos, 5 años con todo este tema de la corrección política, de ser correcto políticamente a veces para decir y hacer ciertas cosas en la tele? O sea, ¿entendés a qué punto quiero llegar, no? Una clase de humor que ahora es Sí, te llevan preso. incorrecto, digamos, ¿no? Entonces chistes sobre gordos, género, machistas, sexistas, bueno, que también por un lado me llevaron a pensar y a repensar lo que hacía, porque también había muchas cosas que eran a veces de mal gusto, ofensivas, pero también con todo eso vino un oleaje de hipercorrección, donde ya no se puede hacer humor sobre casi nada, porque todo puede ser mal visto. ¿Sos crítico con eso? Claro, debería haber un punto medio que no se sabe cuál es todavía, pero que uno, bueno, vas tratando de encontrarlo, donde se puedan decir cosas y te puedas reír, y bueno, cada uno va buscando su límite, pero al mismo tiempo los medios y la sociedad también van ubicándote, ¿viste? Es como una cosa Sí, por consenso dialéctica, sí, por donde consenso. si haces algo muy zarpado, te van a echar de un canal o no laburas más, o te van a putear en Twitter o en otro medio. A modo un poco de cierre, directamente, a modo de cierre. Me quedo con una palabra. Dijiste en reiteradas ocasiones la palabra perseverancia. Sí. Y sí, ¿Qué porque tenés para decir en cuanto a esa palabra? Ya a modo para liquidar, batear, viste, la última flecha. No, que esta es una carrera de distancia y de largo plazo. Que por ahí si haces algo y la pegás y tenés fama 2 semanas, subiste y te bajaron y vino otro. Me quedo con esa palabra. Así Entonces, que, perseverancia es la batería de cualquier motor en cuanto sí, trabajo, perseverancia y que te apasione lo que haces. Miguel, Exactamente. muchas gracias. Gracias a vos. Corte. Excelente, Lobo. Sí. Excelente. Increíble. Sí, sí.